Vale. A ver, buen día. Buenos días. Buenos días, ¿nos oís? Buenos días. Perfecto. Perfecto, pues os damos la bienvenida. Os damos la bienvenida a todos. Vamos a dar un par de minutos de cortesía para dar tiempo a más participantes a asistir al seminario, si os parece correcto, y empezaremos en un minutito. Buenos días, Sergio. Bueno, bienvenidos a nuestro Smart Technology Topic sobre soluciones IoT integradas en el entorno del control y la automatización de los edificios inteligentes. Hoy va a estar con nosotros Fran Sánchez Ocaña, de la empresa Monolithic, es el Business Development Manager. Buenos días, Joaquín. Y nos va a hablar de todas las soluciones que utilizamos y que utilizan ellos. Repito, para el entorno del control y la automatización de edificios inteligentes. Vale, para empezar con puntualidad, si os parece bien, voy a dar paso ya a Fran. Antes sí que quiero mencionar que esta sesión se está grabando para que luego esté disponible para todos. Os la haremos llegar también por correo, como nos habéis dejado vuestros correos. Si en algún momento tenéis que salir antes, que sepáis que la tendréis a vuestra disposición. Asimismo, comentaros que Fran hará su presentación y dejaremos unos minutos para que al final Jordi Auradell, de KNX, que también es coorganizador, lleve el turno de preguntas. Os animamos a que hagáis todas las preguntas que Fran estará encantado de responder. Así que sin más dilación, Fran. Pues muchas gracias, Monia, por tu presentación y muchas gracias a Smart Tech Cluster y a KNX por habernos invitado a participar en estos Smart Technology Topics. Como decía Monia, yo soy Fran Sánchez Ocaña, soy el Business Developer Manager de Monolithic. Nosotros somos una empresa, digamos, que venimos del mundo de la distribución del componente electrónico y a partir de ahí llevamos 40 años en el mercado industrial español y desde ese punto de vista, desde la figura de distribuidores que tradicionalmente hemos de alguna manera desarrollado, hemos también pues de alguna manera implementado competencias relacionadas con el desarrollo de hardware primero, hardware incluso a medida, y después lo que hemos venido a llamar hardware conectado, lo cual ya nos sitúa dentro de lo que es el entorno y el contexto del IoT. IoT que además, pues bueno, estamos implementando a día de hoy mediante nuestras soluciones en diferentes realidades, en diferentes verticales, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver a continuación. Quiero mencionar que yo, aparte de ser, pues eso, business developer y ser el antiguo, algunos ya me conocéis como el antiguo director de marketing de Monolithic, aparte de esto yo de formación, aparte de economista, también soy arquitecto. Lo digo porque creo que es relevante que lo sepáis, porque cuando hablamos de edificios y hablamos de edificios inteligentes, pues bueno, hablo de una realidad que a mí personalmente, más allá de lo que nosotros comercializamos, más allá del tema tecnológico, pues es una realidad que me toca mucho y de la que desde luego me gusta mucho y somos mucho hablar. Entiendo que estáis viendo mi presentación. Monia, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto, genial. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, vamos a hablar de soluciones IoT. Vamos a hablar de soluciones IoT integradas dentro de lo que es la realidad de los sistemas de control y automatización en edificios inteligentes. Antes de empezar, lo que sí que me gustaría es aclarar una serie de conceptos para que de alguna manera estemos todos, lo que dicen los americanos, ¿no? Estamos todos en la misma página, en el mismo libro, ¿no? Cuando hablamos de IoT, fundamentalmente estamos hablando de la interconexión digital de las cosas a Internet. Eso significa que cuando nos planteamos la realidad de los sistemas de control y automatización en cualquier tipo de edificio, no estamos hablando de eso
y del IoT como realidades separadas, porque en definitiva, en realidad, a día de hoy se nos hace muy difícil entender un sistema de control, un sistema de automatización en un edificio que no esté conectado a Internet. Es decir, esta realidad que todos los que estamos aquí ya conocemos no es una realidad separada del IoT, es decir, ya forma parte de ella. Lo que vamos a intentar de alguna manera en el contexto de este seminario es ver cómo determinados tipos de soluciones IoT de alguna manera pueden llegar a complementar, pueden llegar a integrarse con otro tipo de realidades, con otro tipo de sistemas de control y automatización en edificios inteligentes. Porque la visión que nosotros tenemos desde Monolithic de lo que es un edificio inteligente difiere un poquito de lo que comúnmente se ha venido a entender como tal dentro de lo que es la industria. Me explico. Tenemos la tendencia a pensar en el Smart Building, digamos, como un edificio en el que de alguna manera se integran sistemas de control y automatización, digamos, precisamente orientados a facilitar todo lo que tiene que ver con los procesos de gestión de este tipo de instalaciones. Y está bien que lo entendamos así. Pero yo creo que en una situación como la que vivimos a día de hoy, en un entorno tan cambiante, tan líquido, en las que las tecnologías están evolucionando continuamente y muchas veces de una manera muchísimo más rápida, como lo hacen, por ejemplo, realidades tan sólidas, tan herméticas, tan monolíticas, si queréis, como los edificios, tenemos que ser capaces desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista, como gestores, como administradores, digamos, de estas instalaciones, tenemos que abrir un poquito lo que es el scope, abrir la perspectiva y entender esta realidad de una manera muchísimo más dinámica. Desde ese punto de vista, la definición de un Smart Building a día de hoy podría ser la de un edificio que es capaz, de alguna manera, de hacer un uso óptimo y adecuado de todos los recursos tecnológicos a su disposición, precisamente para mejorar el tipo de servicio que ofrece a sus usuarios y a sus stakeholders, en un sentido amplio. A los grupos de interés, digamos, que forman parte del mantenimiento, la gestión, el uso de los edificios, incluyendo a propietarios, facility managers, empresas de servicios energéticos, integradores de sistemas de control y automatización industrial, cualquiera, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista deberíamos tener una visión muchísimo más holística o muchísimo más avanzada, muchísimo más amplia de lo que es un Smart Building. Y en ese contexto, todos sabéis lo que son los sistemas que actualmente, digamos, estamos utilizando en edificios. En de hecho, ya muchos de vosotros sabéis muchísimo más que yo porque estáis trabajando dentro de esa coyuntura y dentro de ese ambiente. Sabemos que tenemos diferentes sistemas a integrar, tenemos sistemas relacionados, digamos, con la calidad ambiental y los sistemas de climatización, tenemos sistemas vinculados al control de la iluminación, sistemas vinculados al control energético de los edificios, otros relacionados, digamos, con el tema de la seguridad, control de accesos. Miles de sistemas podemos llegar a integrar en un edificio, en una realidad tan compleja como es un edificio. Los que venimos del mundo de la arquitectura, los que venimos del mundo de la ingeniería aplicada, digamos, a esta realidad, sabemos que un edificio en realidad es una cosa muy compleja y sabemos además que es una cosa muy compleja hoy y lo va a ser todavía más en el futuro, porque me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen que tenéis en pantalla es una especie de infografía sobre no sobre lo que es un edificio hoy, sino lo que un edificio puede llegar a ser en un futuro inmediato, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando desde un punto de vista energético. A día de hoy, cuando pensamos en edificios, digamos, como un ente consumidor de energía. Pero es que en un futuro más o menos inmediato, se prevé que en función, digamos, de las instalaciones implementadas en los edificios, el uso de fachadas inteligentes, por ejemplo, avanzadas, los edificios puedan llegar a ser no consumidores de energía, sino generadores de energía. Que además estos edificios puedan de alguna manera albergar servicios relacionados, por ejemplo, con el car sharing, de manera que estos servicios, digamos, vinculados o relacionados, generación de energía por un lado y car sharing por otro, nos permitan, pues desde un punto de vista de una nueva movilidad eléctrica, si queréis, movilidad compartida, convertir a determinados tipos de edificios en hubs en los que la gente no solo accede a otro tipo de movilidad, sino que además todas las infraestructuras, por ejemplo, de recarga de todos esos servicios se generen en el propio edificio. Os digo esto porque es necesario que cuando hablamos de sistemas a integrar o sistemas integrados dentro de lo que es el control y automatización de los edificios, debemos ir muchísimo más allá de lo que es la realidad actual y empezar a vislumbrar lo que se nos viene. Y yo os diría que desde la visión de una empresa tecnológica como es Monolithic, os diría que se nos viene en un futuro ya muy inmediato. La movilidad dentro de 10 años, por ejemplo, no va a ser la misma que hemos venido conociendo hasta la fecha.
El coche eléctrico, el vehículo eléctrico, los sistemas de recarga de vehículos eléctricos han venido para revolucionar el mundo y para revolucionar también la forma en cómo nos movemos. Esto afectará a las ciudades y afectará también a los edificios. Y evidentemente va a acabar afectando a unos sistemas, digamos, de control y automatización que cada vez van a tener que dar respuesta a exigencias muchísimo más importantes en entornos además perfectamente integrados. Muy bien, dicho todo esto, ¿en qué contexto podemos plantear nosotros, digamos, los sistemas digamos, de control y automatización por un lado y las soluciones IoT por otro? Pues de momento lo primero que os diría es que ya digo, no son cosas diferentes. Ayer escribía un post en LinkedIn hablando sobre el tema y avanzando un poquito el contenido de esta presentación. No son cosas diferentes. En las soluciones hay determinadas soluciones IoT que no vienen de alguna manera a sustituir ningún tipo de sistemas, lo que vienen es a complementar esos sistemas de control y automatización que ya estamos utilizando a día de hoy. ¿Cómo lo estamos planteando? Nosotros desde Monolithic lo estamos planteando desde un punto de vista de tratar de aprovechar nuestras soluciones y nuestra tecnología para dar respuesta pues, a esas dinámicas, a esas necesidades, digamos, que están apareciendo en el mercado como respuesta o como resultado de una coyuntura cambiante y por lo demás extraordinariamente compleja. Fijaros todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia que por otro lado todavía no hemos superado y que veremos cuánto vamos a tardar en superar desde el punto de vista de las cicatrices, digamos, que nos ha dejado y de las consecuencias, los resultados, digamos, que ha generado y cómo ha cambiado también las realidades en las que nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Por ejemplo, antes de la pandemia las organizaciones ya malgastaban entre un 30 y un 50% de su espacio disponible, por ejemplo, en oficinas. Muy bien, desde un punto de vista de Smart Building, y ahora no hablo de sistemas de control y automatización, hablo de otra cosa, hablo de la optimización, digamos, de los recursos disponibles para hacer un uso adecuado de las instalaciones que tenemos a nuestra disposición, muchas veces bajo nuestra responsabilidad y gestión. Esto no es muy inteligente. Pues bien, existen soluciones, digamos, soluciones IoT que te pueden facilitar el despliegue, digamos, de determinado tipo de sensórica que te permite tomar decisiones adecuadas sobre una base de conocimiento que te permita optimizar precisamente el uso y disfrute de determinados tipos de espacios. Y esto, digamos, por ejemplo, tenemos sensores, digamos, que fácilmente los puedes llegar a desplegar gracias al uso de determinados tipos de tecnologías IoT que te permiten calibrar, identificar cuál es la necesidad de uso de un determinado espacio y cuál es la disponibilidad del mismo. Y en función de cuáles son las divergencias que se detectan, poder hacer un uso óptimo por parte de nuestros clientes de los recursos que tienen disponibles. Esto es un caso muy concreto, pero que a mí me gusta, de Fuentes Accenture, a mí me gusta, digamos, empezar por aquí porque nos sitúa sobre la pista, digamos, del tipo de elementos que podemos poner en valor mediante el uso de este tipo de tecnologías. Muy bien. Cuando hablamos de soluciones IoT dentro de lo que es el entorno de la integración de sistemas en Smart Buildings, fundamentalmente lo que estamos hablando es de soluciones que integradas en ese entorno, en ese contexto, en de los sistemas de control y automatización, pues fundamentalmente tengan un impacto muy claro tanto sobre el negocio del cliente final, del propietario, como sobre sus resultados. Estamos hablando de soluciones que tienen que tener un impacto real, tienen que tener una aproximación práctica a lo que realmente estamos buscando y no desde nuestra perspectiva como integradores, sino desde la perspectiva del cliente, del usuario, que en definitiva es el que realmente nos parece relevante en todo este contexto, en toda esta dinámica. Además, estos resultados no deben ser puntuales. Estamos siempre hablando de soluciones que arrojen o que generen un impacto importante, además que lo generen de manera recurrente, que sean consistentes en la generación de ese tipo de consecuencias positivas. Y además, que sean capaces, digamos, de integrarse con terceros. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones IoT, para nosotros es inmediato, es muy natural hablar de integración en otro tipo de sistemas, porque nosotros entendemos desde ese discurso de la realidad compleja de lo que es un edificio, entendemos que es muy difícil que una única compañía con una única solución sea capaz de abordar todas las complejidades, todas las dinámicas, digamos, que están apareciendo en el entorno precisamente del Smart Building. De manera que es condición necesaria que cualquier tipo de solución, digamos, que planteemos, digamos, en este entorno, pues aborde esa complejidad desde la suma de afinidades. Estamos hablando de soluciones que son fácilmente integrables en otros sistemas, son soluciones, digamos, que nosotros planteamos al sector precisamente como un sistema más a integrar,
Nuestras soluciones IoT, las propuestas por Monolithic, son un sistema más a integrar a esos que a día de hoy ya se están integrando en el entorno del Smart Building. Tenemos los sistemas de iluminación, los que hemos comentado antes, sistemas de clima, sistemas de control de accesos, sistemas de seguridad, sistemas de gestión energética. Podemos tener otros sistemas vinculados precisamente al despliegue, por ejemplo, de redes inalámbricas de sensores y actuadores mediante tecnologías IoT. Todo esto, digamos, ¿para qué? Pues fundamentalmente dentro del entorno de las soluciones IoT hay dos líneas de trabajo muy claras. La primera facilita el despliegue, facilita la gestión, digamos, de todas las redes desplegadas y de equipos desplegados en campo. Eso nosotros lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando estamos trabajando en otros entornos, como por ejemplo el agrario o incluso el industrial, cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión remota, por ejemplo, de estaciones de recarga de vehículo eléctrico o de gasolineras. Esta es una parte, digamos, de lo que es la implementación de soluciones IoT que entendemos que aplica poco en el entorno del edificio, porque los edificios están conectados y no se requiere de soluciones IoT inalámbricas que faciliten la gestión remota de determinados tipos de dispositivos, aunque puede ser interesante en determinados casos, aquellos en los que vosotros como integradores, por ejemplo, necesitéis acceder a determinados equipos de manera remota sin tener que pasar por el servicio de conectividad ofrecido por vuestro cliente, en ese caso sí que aplicaría, pero sobre todo lo que estamos hablando es de soluciones que nos permiten captar datos y a partir de estos datos captados nos permiten gestionarlos, manejarlos, manipularlos en algún sitio, convertir esta información en conocimiento y sobre esa base de conocimiento finalmente actuar y tomar decisiones y actuar, digamos, sobre la realidad que nos contempla precisamente para mejorarla. Eso es lo que nosotros hablamos, digamos, de la tecnología IoT y es lo que nosotros explicamos, tecnologías IoT, soluciones IoT, en 5 pasos. Captura del dato, conexión, conectividad para llevar ese dato al centro de control y gestión que nosotros hayamos decidido, por ejemplo, en la nube o en el Edge, cuando hacemos de Edge Computing. Toma de decisiones en base a la gestión de esos datos y su transformación del dato, la información y la información en conocimiento, para finalmente poder actuar y poder gestionar de manera remota los equipos desplegados. Este es un esquema muy sencillito, pero que explica muy bien lo que es una solución IoT, en la que de alguna manera lo que buscamos es, en base a determinados datos, poder realmente actuar y poder realmente impactar sobre la realidad que estamos manejando, que estamos gestionando. Otro caso práctico, un caso muy interesante, ¿no? Sabemos que el 55%, según Global Workplace Analytics, el 55% de los empleados pasan la mayor parte de su tiempo lejos del escritorio. Bueno, eso es un entorno de edificios y oficinas, puede ser muy interesante si nosotros somos capaces, digamos, de entender qué tipo de dinámicas, qué tipo de movimientos se producen precisamente cuando los operarios, cuando los empleados están fuera de su puesto de trabajo, porque existen estudios que demuestran que el nivel de colaboración entre personas cuando están fuera de su puesto de trabajo aumenta, se incrementa precisamente porque se establecen relaciones no formales. Muy bien, mediante el uso adecuado de determinados tipos de tecnologías IoT, nosotros podemos controlar y podemos llegar a condicionar qué tipo de personas y en qué puestos queremos que se encuentren fuera de lo que es su puesto de trabajo formal, por ejemplo, a la hora de establecer dinámicas de colaboración, por ejemplo, al lado de la máquina del café. Se han implementado estudios, se han implementado tecnologías que precisamente lo que nos permiten es, primero, condicionar ese tipo de comportamientos y después controlar que ese tipo de dinámicas se establezcan y después poder monitorizar los resultados. Es un tipo de, si queréis, es un tipo de solución muy extrema que nos puede quedar muy lejos en algunos casos, pero que sirve como un buen ejemplo, digamos, de cómo determinadas soluciones, usando la tecnología disponible, pueden llegar a tener un impacto muy importante sobre el negocio de nuestros clientes. Y esto, fijaros que va muchísimo más allá de los sistemas de control y automatización que normalmente estamos utilizando. Ya digo, es un caso extremo, que directamente lo que estamos haciendo es que estamos de alguna manera impactando sobre la productividad de determinados tipos de empleados, pero que sepáis que existe, que es que hay iniciativas, digamos, que ya se han lanzado en esta dirección y que los resultados están siendo bastante interesantes. Por lo demás, nosotros, fundamentalmente, como decía antes, todo lo que estamos buscando es soluciones que nos permitan, pues eso, captar datos, generar conocimiento e impactar de manera decisiva
sobre los procesos de toma de decisiones. Y es algo que para que realmente funcione debe ser, como resultado debe ser consecuencia de la suma de afinidades. ¿Por qué? Pues porque la realidad es muy compleja. Desde este punto de vista, donde nosotros vislumbramos que mayor impacto pueden tener las soluciones IoT a día de hoy, está, por ejemplo, toda la parte relacionada con el mantenimiento de equipos. Esta es una parte que los sistemas de control y automatización en Smart Buildings de alguna manera ya tienen bastante bien cubierta, por no decir muy bien cubierta. Lo que pasa es que nosotros tenemos soluciones desde el punto de vista del despliegue, la facilidad de despliegue de soluciones IoT, que te pueden permitir introducir también este tipo de mecanismos, este tipo de sistemas, digamos, por ejemplo, en instalaciones ya existentes, en instalaciones antiguas, donde a lo mejor pues, el cambio de determinados equipos puede ser realmente costosos. Ahí, por ejemplo, la implementación de determinados tipos de soluciones IoT, soluciones inalámbricas de muy fácil despliegue, pues puede ser la adecuada. En el mismo contexto y en el mismo sentido, pues todo lo que tiene que ver con el control de la calidad del aire, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de nuevas dinámicas, de nuevos comportamientos, de nuevas necesidades, sobre todo en instalaciones ya existentes, el despliegue de determinadas redes de sensores precisamente nos pueden ayudar en este sentido. Fijaros que a día de hoy tenemos, digamos, en materia de calidad de aire, tenemos un nivel de exigencia que no teníamos hace 3 años. Es que, vamos, ni sospechábamos hace 3 años que, por ejemplo, que controlar el nivel del HVAC, el nivel de partículas en aire, o controlar los niveles de CO2, que sabéis que es una medida indirecta, digamos, del control de la calidad del aire y de los sistemas de ventilación, no sospechábamos que fuera a ser tan importante como lo es hoy. Era importante entonces, en algunas instalaciones a día de hoy resulta crítico. Como resulta crítico, por ejemplo, controlar la densidad, controlar el uso de determinados espacios. Pues bien, existen sistemas, existen soluciones IoT, como las que os he comentado anteriormente al principio de la presentación, que nos permiten rápidamente situar en contexto, digamos, y situarnos en el contexto de los datos relativos, digamos, a los niveles de ocupación y a los niveles de uso de determinados espacios. De manera que podemos implementar sistemas de alerta y sistemas de actuación precisamente vinculados a un uso correcto de los espacios que tenemos bajo nuestra gestión y nuestro control. Por lo demás, todo lo que estamos comentando también, todo lo que tiene que ver con exposición al virus, rastreo de contactos, todo esto es posible mediante la implementación de este tipo de tecnologías. Y después, evidentemente, también existen otro tipo de soluciones, como las que veremos después a continuación, que están también muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con el facility management, el mantenimiento y los sistemas de limpieza. Es decir, en definitiva, de lo que se trata es de también poder desplegar de manera progresiva nuevos tipos de sistemas que a lo mejor no estaban originalmente previstos en lo que es el entorno, en el contexto del edificio en el que estamos gestionando, pero que progresivamente pueden aparecer en un entorno de necesidades cambiantes y en el que vamos a necesitar precisamente poder desplegar este tipo de soluciones muchísimo más flexibles, muchísimo más inmediatas, muchísimo más fáciles de desplegar, ¿verdad? En ese contexto, ya os digo, nuestras soluciones en el entorno de Smart Building, bueno, están regidas por 3 drivers, 3 líneas de actuación, 3 objetivos muy claros. El primero, tenemos soluciones que van muy orientadas a la reducción del consumo energético en todo tipo de instalaciones. Tenemos soluciones que abundan en la línea de mejorar, digamos, la seguridad y la experiencia de uso de los usuarios, digamos, del Smart Building. Y finalmente tenemos otra parte que va muy orientada a lo que tiene que ver con la reducción de los costes de mantenimiento de las instalaciones, digamos, en las que estamos trabajando. Desde ese punto de vista, pues ya digo, es decir, tenemos soluciones, digamos, que facilitan, por ejemplo, que de manera remota podamos controlar el consumo energético de determinadas instalaciones, de determinados equipos. Todo esto mediante soluciones inalámbricas. Nosotros utilizamos la tecnología LoRa, lo cual nos facilita, pues eso, un despliegue rápido, inmediato y tremendamente eficiente desde el punto de vista de costes, ¿no? A la hora de abordar, pues eso, pues nuevas necesidades, sobre todo en instalaciones ya existentes. En nuevo edificio, en edificio en obra nueva también son aplicables, ¿por qué no? Evidentemente también nos podemos tener ahorros importantes a la hora de desplegar, de tener estas soluciones ante, por ejemplo, el despliegue de determinadas instalaciones cableadas, pero no es el objeto fundamental, digamos, de este tipo de soluciones. Como decía al principio, estas soluciones no están pensadas para sustituir, están pensadas para complementar los sistemas ya existentes en edificios inteligentes. También tenemos, digamos, soluciones, digamos,
soluciones, digamos, para el control ambiental, sobre todo en ambientes interiores, aunque también tenemos soluciones para exteriores, como las que tenemos en pantalla. Tenemos soluciones, digamos, que con un único dispositivo de muy fácil despliegue, por ejemplo, el que tenemos, el sensor que tenemos a la izquierda, es un dispositivo que no tienes ni que atornillar, que directamente va enganchado en la pared, digamos, mediante cinta adhesiva, y que fundamentalmente nos permite, ya digo, de manera inmediata, con el uso de sistemas inalámbricos, pues nos permite controlar temperatura, humedad, niveles lumínicos, concentración de CO2, concentración de partículas, presión barométrica e incluso incorpora pues, sensores en movimiento. Fijaros que eso en un único sensor que puedes directamente enganchar en la pared con una solución completamente plug and play, una solución ya acabada, que no tienes que hacer ningún tipo de configuración adicional, pues puedes ya empezar a controlar todo este tipo de parámetros sin tener que entrar a realizar pues, grandes dispendios ni grandes obras, ¿verdad? También tenemos pues, soluciones muchísimo más comedidas, muchísimo más lite, ¿no? Muchísimo más ligeras, digamos, como la que tenemos a la derecha, digamos que fundamentalmente son sistemas o sensores de temperatura y humedad muchísimo más clásicos. También tenemos sensores relacionados con el control de ocupación, por ejemplo, en el puesto de trabajo. Sensores, digamos, que van muy orientados, por ejemplo, esto es un tema muy interesante para los facility managers, muy orientados precisamente a la optimización, digamos, de espacios de trabajo. Sabemos que los espacios de trabajo están cambiando como consecuencia de todo lo que ha pasado en la pandemia. Parecía, digamos, que antes de la pandemia, bueno, el teletrabajo era algo casi anecdótico, por lo menos aquí en España. Después de la pandemia, durante la pandemia pasó a ser la regla general. Después de la pandemia, pues un poquito lo que nos estamos encontrando es que todas las empresas nos estamos acabando de acomodar, ¿no? En función de cuáles son las necesidades y las vicisitudes del momento. Hemos pasado de una situación a otra y un poquito pues todos estamos de manera flexible intentándonos adaptar. En ese contexto y en esa dinámica cambiante, yo creo que es muy importante que entendamos, digamos, cuál es el nivel de ocupación óptimo, cuál es el nivel de recursos que realmente tenemos que destinar en forma de espacios disponibles, digamos, para determinados tipos de actividades, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, lo primero, el primer paso es controlar, es medir, para después, a partir de esas mediciones, gestionar los datos, analizarlos, generar conocimiento y a partir de ahí sí, coger y tomar las decisiones adecuadas que nos permitan optimizar precisamente la utilización de los espacios disponibles. Una parte muy importante también, una de las partes, por ejemplo, de nuestras soluciones, digamos, que mejor acogida están teniendo en el entorno de los edificios y sobre todo muy orientadas a la reducción de costes de mantenimientos en determinados tipos de aplicación, todo lo que tiene que ver sobre todo con hoteles y espacios públicos, tiene que ver con todo lo que es el control dentro de lo que es nuestra línea de Smart Cleaning, todo lo que tiene que ver con el control de consumibles y el control, digamos, de espacios sanitarios. Ahí tenemos, digamos, ya digo, nosotros tenemos, digamos, diferentes tipos de sensóricas que nos permiten pues medir niveles de jabón líquido en jaboneras, identificar fugas de agua, niveles de agua en urinarios, niveles, por ejemplo, a nivel de consumibles, niveles, por ejemplo, de toallas y de papel en toalleros, de identificación de gases, todo esto, digamos, lo tenemos ya desarrollado y es una parte, digamos, de nuestras líneas de trabajo, es una parte de nuestros sistemas que mejor acogida está teniendo, sobre todo en el entorno del facility management y la gestión de instalaciones, ¿verdad? Aquí también tenemos sensores de ocupación, sensores de gas, como decía, ¿no? Niveles de líquidos, detector de consumibles. En definitiva, luego también hay una parte muy orientada a lo que tiene que ver con la identificación de problemas, fugas de agua. Las fugas de agua pueden ser puntuales o pueden ser extensivas también. Es decir, que en definitiva tenemos diferentes tipos de sensores que nos permiten trabajar, pues ya digo, diferentes realidades, diferentes sistemas, mantenimiento, consumo energético, calidad de aire. Todo esto de alguna manera lo podemos hacer precisamente porque tenemos una gama de producto muy amplia, una gama de sensórica muy amplia, que además es de muy fácil de explicar precisamente mediante el tipo de tecnología, el tipo de solución que a continuación también os explicaré. Ahora bien, para que todo esto funcione, tienen que darse una serie de requisitos. Hay un requisito que es claramente, digamos, condicionante y que yo diría que es limitante, que es la viabilidad técnica de las soluciones que estamos planteando. Y eso es algo, digamos, que es extensivo a los sistemas de control y automatización y es extensivo también a las soluciones IoT que los puedan complementar.
No tiene ningún sentido que nos planteemos unos objetivos en base a un determinado tipo de soluciones y después técnicamente no son viables. Y la viabilidad técnica muchas veces pues puede estar condicionada por diferentes realidades, como pueden ser, por ejemplo, las barreras arquitectónicas que nos podemos encontrar en función de los materiales utilizados en una instalación en concreto, que de alguna manera condicionen, pues no lo sé, pues que una determinada red de comunicación directamente no funcione. Tal cual os lo digo, es decir, que genere problemas, digamos, de conectividad en el interior del edificio. Eso, por ejemplo, a nosotros, que somos expertos en hardware conectado, nos genera más que problemas, oportunidades. Pensar lo que está pasando, por ejemplo, en el despliegue de sensores de parking, por ejemplo, en un sótano. Pues bueno, eso no los vas a poder conectar según como vía Wi-Fi, porque en función de donde tengas el repetidor pues, o el router, pues, o el punto de despliegue, pues no va a ser posible que esa red te funcione. Y ahí es donde entran pues, otro tipo de sistemas, otro tipo de soluciones que pueden dar respuesta a ese tipo de condicionantes. Lo primero, la viabilidad técnica. Se trata de encontrar soluciones que técnicamente, evidentemente, den respuesta a lo que se está buscando. Pero es que además tienen que ser viables económicamente. ¿De qué me sirve a mí tener una solución fantástica si después desde el punto de vista económico no va a ser rentable para el cliente? Es decir, los costes van a ser tantos, digamos, que en ningún caso voy a poder justificar, digamos, su despliegue en función de los rendimientos o los resultados a obtener. Entonces, para nosotros, digamos, desde Monolithic, siempre desde una aproximación muy práctica al uso del IoT en cualquier tipo de coyuntura, en cualquier tipo de entorno, pero también, evidentemente, en el entorno del edificio inteligente, lo que buscamos son soluciones que sean viables tanto técnica como económicamente, ¿verdad? Fundamental, lo hemos comentado anteriormente, el tema de interoperabilidad. Además, buscamos soluciones, buscamos despliegues, digamos, que formen parte de un todo mayor. No buscamos soluciones, digamos, que sean end-to-end, que acaben en sí mismas. Eso es imposible. Es muy difícil que una única solución a día de hoy dé respuesta a todo. Los sistemas tienen que ser interoperables unos con otros. De hecho, por eso hoy estamos aquí y estamos trabajando en unas jornadas, pues de alguna manera, entre otras, pues organizadas también por KNX, digamos, como protocolo de comunicación entre diferentes sistemas, ¿verdad? Qué importante es la interoperabilidad cuando estamos hablando, pues eso, de sumar esfuerzos y de alguna manera establecer dinámicas de colaboración entre empresas y soluciones que nos permitan, pues eso, integrar diferentes sistemas. Desde ese punto de vista es importante que las soluciones, desde su propio desarrollo inicial, desde su propio diseño inicial, ya contemplen la interoperabilidad, ya contemplen la integración con otros sistemas. Y finalmente, muy importante, y esto no siempre se tiene en cuenta, para nosotros cualquier solución que se precie, que sea digna de ser tenida en cuenta en el entorno del Smart Building, tiene que ser escalable. ¿Qué quiero decir con que tiene que ser escalable? Tiene que ser, me refiero a que nosotros planteamos soluciones que permitan al cliente hoy desplegar un sistema y mañana, utilizando la misma infraestructura ya desplegada, le permita desplegar un nuevo sistema adicional. Me explico. Cuando yo hago un despliegue de una solución IoT mediante redes LoRa y el cliente me pide que despleguemos diferentes tipos de sensores, por ejemplo, como lo hemos comentado anteriormente, relacionados con el control de ocupación, nosotros podemos coger y desplegar toda esa red de sensórica relacionada con eso, con el control de la ocupación de determinados espacios, utilizando una determinada infraestructura, una determinada solución. Cuando ese mismo cliente, meses o años después, nos pide, digamos, que despleguemos una red de sensores relacionados con control de calidad del aire o con control del consumo energético, no necesariamente tengo que volver a desplegar otra red. Tendré que desplegar otra red de sensores, pero puedo de alguna manera ya aprovechar la infraestructura preexistente para no tener que volver a desplegar una red LoRa, por ejemplo. De manera que la primera red original, la primera solución original, a mí me permite de manera progresiva ir incorporando diferentes sistemas o hacer crecer los sistemas ya existentes. Es decir, despliego una red de sensores en una planta y progresivamente voy incrementando el nivel de despliegue planta a planta o espacio a espacio. A eso nos referimos cuando hablamos de escalabilidad. En definitiva, ya digo, hablamos de soluciones viables técnicamente, viables económicamente, interoperables, integrables con las plataformas de terceros o con los sistemas de terceros y que además nos permitan hacer un despliegue progresivo y escalable de diferentes tipos de sistemas. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos una solución que es Vinergion. Vinergion fundamentalmente lo que tiene es una amplia gama de sensores y actuadores
que nosotros desplegamos gracias precisamente a este producto que tenéis o a este dispositivo que tenéis en el centro, que es un gateway. El gateway hace las funciones que, por ejemplo, un sistema de control y automatización puede hacer, por ejemplo, un controlador. El gateway lo que a nosotros nos permite es desplegar la red LoRa, desplegar la infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas que nos permite pues, hacer ese despliegue tan rápido, tan fácil, tan sencillo, tan inmediato de nuestras redes de sensores y actuadores, y que además nos va a permitir llevar los datos a la nube. Es un concentrador de señal por un lado y es un emisor, digamos, de señales por otro, ¿verdad? Esa es la función fundamental de un gateway, que adicionalmente a nosotros nos permite además implementar herramientas de gestión dentro del propio gateway, de manera que de manera remota el integrador de sistemas que estoy utilizando esta solución va a poder, pues eso, gestionar la red desplegada, incrementarla, dar de alta nuevos sensores, gestionar y actualizar los sensores ya existentes, cambiar determinados tipos de configuración y todo esto. Todo esto lo hacemos, digamos, con varias cosas en mente. Fundamentalmente reducir los costes de implementación de todas estas soluciones, precisamente porque utilizamos redes inalámbricas. Además, lo hacemos, digamos, con una solución que muy fácilmente se puede integrar con plataformas externas, con plataformas de terceros, vía, por ejemplo, protocolos como tan estándares dentro del mundo del IoT como el MQTT, o vía protocolos como BACnet, o mediante pasarelas con KNX, por ejemplo. Además, son soluciones que facilitan la gestión remota de todas las redes desplegadas, precisamente para ahorrar costes de mantenimiento y de desplazamiento de las mismas. Soluciones escalables. Yo puedo empezar con un sistema, digamos, dentro de un edificio puedo empezar con un sistema de clima, un sistema de control del ambiente, de la calidad del ambiente interior. Puedo desplegar después un sistema, digamos, de smart cleaning, como el que hemos comentado para ambientes sanitarios. Es decir, puedo incrementar mi nivel, digamos, de despliegue, digamos, de una determinada red, digamos, de sensores o de actuadores de manera progresiva, lo cual es fundamental. Y todo esto además lo hacemos, como os decía anteriormente, gracias también a una herramienta de gestión que a nosotros nos permite, o a nuestros clientes les permiten, pues gestionar de manera remota todo lo que son, pues todas estas redes desplegadas. Ya finalmente, ya estoy acabando, o estoy yendo muy rápido porque a mí me gusta, pues sobre todo que los webinars pues, sean ágiles, sean rápidos y que a partir de aquí pues seáis vosotros los que planteéis las cuestiones que consideréis oportunas y en función de esto pues que os podamos ayudar en este sentido. Creo que esa parte muchas veces es incluso más interesante, ¿no?, que el propio webinar, el propio seminario en sí. También ofrecemos un servicio de asesoramiento, somos expertos en hardware conectado y en tecnologías IoT. Muchos de vosotros sois expertos en sistemas de control y automatización en smart buildings. Pues bueno, yo creo que se dan las condiciones, digamos, para establecer colaboraciones y sinergias entre ambas realidades, porque yo estoy convencido de que existe la posibilidad, digamos, de aunar esfuerzos y de ofrecer al mercado pues, soluciones muchísimo más interesantes de manera conjunta, ¿verdad? Y en este sentido, pues me gustaría acabar con un caso de éxito, digamos, al que le tenemos mucho cariño en la casa. Es un caso de éxito, digamos, que montamos con Common Global Innovation y es, digamos, se trata básicamente de una solución que implementamos, digamos, en el entorno, digamos, el entorno escolar y se trata, digamos, de una solución que lo que pretende es mejorar la calidad ambiental, digamos, la calidad ambiental y la calidad del ambiente interior en aulas y en entornos académicos, porque está demostrado, digamos, que eso mejora el rendimiento académico de los alumnos. Y una de las ventajas o una de las gracias de este proyecto es que se hizo en colaboración con una empresa, digamos, que además que viene del mundo de la inteligencia artificial, de manera que lo que se está haciendo es que se están utilizando todos los datos que capturan nuestros sensores precisamente para identificar patrones mediante el uso de inteligencia artificial, cosa que permita eventualmente pues, tomar mejores decisiones a la hora de gestionar todos los parámetros relativos, digamos, a las instalaciones de climatización de esos espacios. Ya acabo, llevo 36 minutos, me dijeron que el webinar debía durar entre 40 y 45, no me extiendo más, simplemente deciros que a nivel de conclusiones, yo la conclusión fundamental, la conclusión que a mí me gustaría que os llevarais de todo esto que os he explicado, es que fundamentalmente las soluciones IoT, tal como nosotros las entendemos, lo que nos tienen que permitir es eso, es llegar a tener los datos
que nos faciliten la generación del conocimiento necesario para tomar decisiones inteligentes, decisiones bien argumentadas, objetivamente bien argumentadas, que nos permitan impactar de manera positiva y decisiva sobre la calidad de la experiencia o la experiencia de uso de los usuarios, que nos permitan impactar sobre el consumo energético de los edificios y que nos permitan además reducir los costes de mantenimiento de los mismos, ¿verdad? Y entonces, fundamentalmente, yo lo que me quedaría sería con eso, esa es la principal conclusión a la que me gustaría que llegarais como consecuencia precisamente de esta breve charla, ¿verdad? Ahora bien, para que esto ocurra, debemos ser conscientes de que cualquier approach, cualquier aproximación que hagamos desde el mundo del IoT o desde el mundo del Smart Building, desde el mundo de los sistemas de control y automatización, debe estar enfocado precisamente a soluciones muy prácticas que impacten positivamente, de manera positiva en el negocio de nuestros clientes y en su cuenta de resultados, que además, digamos, deben ser soluciones que sean sostenibles ya no solo desde el punto de vista, digamos, de sostenibilidad, digamos, ambiental o medioambiental, sino también sostenibles desde el punto de vista, digamos, de tener esa capacidad de arrojar resultados positivos de manera consistente y que además nos permitan, pues eso, sumar esfuerzos y abordar esto que pone aquí en pantalla, ¿no? Abordar la complejidad, digamos, mediante la suma de afinidades, porque la complejidad es, pues eso, valga la redundancia, suficientemente compleja como para que no la intentemos abordar solos. Y en ese sentido, pues lo único que os puedo decir es que Monolithic pretende posicionarse, digamos, como uno de esos partners, digamos, con los que colaborar. Nosotros estamos encantados de colaborar con cualquier tipo de organismo, de empresa, de compañía, de institución, que precisamente tenga esa cultura, digamos, y esa voluntad de abordar esa complejidad y esos problemas complejos desde la perspectiva de la colaboración mutua con terceros. Está en nuestra razón de ser, lo llevamos en el ADN, y ya digo, vamos a estar encantados de colaborar con aquellos de vosotros que estéis interesados en que así lo hagamos. Si estáis interesados en ello, pues aquí tenéis mis datos de contacto. Soy Fran Sánchez Ocaña, tenéis ahí mi mail, fsánchez@monolithic.com, y también me podéis contactar pues, a través de mi teléfono móvil que tenéis en pantalla. Y Jordi, Monia, con esto, pues bueno, 40 minutos. He cumplido, digamos, con el compromiso de no enrollarme, creo, demasiado, de ser comedido en la extensión del webinar, y a partir de aquí, pues estoy, pues eso, disponible para responder a todas las cuestiones que puedan surgir. Pues muy bien, Fran. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante de un tema muy interesante que ya lleva años, pero que ahora se empieza a ver después de los efectos post-pandemia y de la tecnología que ya está disponible a unos precios bastante más razonables, con facilidad de instalación. Sí. Pues cada vez pues tiene más sentido práctico, ¿no? O sea, de pasar de ser un tema de debate y de discusión a un tema ya práctico de empezar a ver las funcionalidades. Entonces yo como secretario técnico de Canex España, pues un poco por lo que me toca, te quería preguntar ¿cómo planteáis una empresa como la vuestra, que dispone de una amplia gama de productos en IoT muy interesante para, sobre todo, bueno, en instalaciones existentes, pero ¿cómo planteáis la integración con otros protocolos tipo KNX, por ejemplo, que están implantados en el mercado, para intentar compatibilizar estas dos tecnologías? Perdóname, antes de dejarte contestar. Todos los asistentes que tengáis preguntas las podéis hacer vía chat, ¿vale? Entonces, yo las iré leyendo a medida que vayan llegando, las vamos a hacer todas para pasárselas a Fran. Entonces, cualquier consulta, duda que tengáis, por favor, escribidla en el chat y yo se la leeré a Fran y Fran la respondrá seguramente perfectamente. Bueno, haremos lo que podamos. Seguro. Muy bien, pues respondiendo a lo que comentas, respondiendo a tu pregunta, nosotros, digamos, las soluciones que nosotros planteamos siempre están pensadas, ya lo has visto en la presentación, le damos muchísima importancia a la interoperabilidad y a la integración con sistemas de terceros. Entonces nosotros, digamos, desde la perspectiva genérica del IoT, nosotros trabajamos con protocolos MQTT, es decir, que es casi un estándar dentro de lo que es el mundo del IoT. Y en la parte de lo que es el Smart Building, a día de hoy tenemos ya, digamos, desarrollado el sistema de integración, digamos, vía BACnet,
de manera que aquí sí, aquí lo que hacemos es uso, digamos, de las pasarelas existentes entre BACnet y KNX, precisamente para que también, desde el mundo de KNX, también podáis de alguna manera integrar las soluciones las soluciones IoT que nosotros tenemos desarrolladas a tal efecto. También debo mencionar, y bueno, tú esto lo sabes porque estás en las conversaciones, digamos que ya estamos empezando a trabajar precisamente para ver si más allá, digamos, de lo que es el uso de BACnet, ya directamente podemos utilizar KNX, digamos, sin tener que trabajar mediante pasarelas. Eso es algo que tenemos en nuestro roadmap. Además, precisamente el hardware que nosotros utilizamos, concretamente el gateway, con el fabricante con el que venimos colaborando, ya también lo tiene previsto y en ese sentido no debería haber mayor problema, de manera que a día de hoy todavía no tenemos implementado lo que es la integración directa, digamos, con KNX. Es posible mediante el uso de pasarelas, pero además estamos trabajando en el desarrollo precisamente de ese tipo de integración. Muy bien. Y aprovechando un poco digamos, los efectos de primero el vaciado sobre todo de los edificios de oficinas para la vuelta a ellos, ¿no? Pues es un tema bastante recurrente en todos los simposios que se hacen sobre Smart Buildings, de cómo tiene que cambiar el paradigma del edificio de oficinas para adaptarse a estos nuevos tiempos. Entonces, con vuestra experiencia, ¿cómo crees que la tecnología puede ayudar realmente a mejorar esos espacios de trabajo para que realmente sean rentables y rendibles a nivel de producción para las empresas que los utilizan? El impacto inmediato, yo te lo plantearía desde dos perspectivas. El impacto inmediato tiene que ver con cuantificar exactamente, digamos, cuál es el exceso, digamos, de superficie disponible, por ejemplo, en determinados espacios, digamos, pues eso, disponibles, digamos, para determinados tipos de actividades, como por ejemplo pueden ser las oficinas. Es el primer ejemplo que ponía, ¿no? Es decir, dices, bueno, tenemos un exceso de espacio disponible, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es ese? Claro, porque al final tienes que cuantificarlo, ¿no? Entonces, para tú poder cuantificarlo, tienes que ser capaz, digamos, de tener información, de tener datos objetivos que a ti te permitan, de alguna manera, analizar exactamente cuál está siendo el uso, digamos, de tus instalaciones para a partir de ahí poder tomar medidas. La toma de decisiones, el poder tomar medidas en función de esas realidades, que por otro lado son muchas veces más complejas de lo que nos pensamos, además, se pueden realizar a diferentes niveles. No siempre estamos pensando en cambiar las instalaciones o en hacer, digamos, intervenciones, determinados tipos de intervenciones, si quieres, más agresivas. Muchas veces estamos hablando, digamos, de cambiar las dinámicas de trabajo, de cambiar los turnos, de cambiar incluso las dinámicas, digamos, a nivel organizativo, digamos, los equipos de trabajo precisamente para optimizar el uso de esos espacios disponibles. Luego, además, está el impacto, digamos, que desde la perspectiva de los recursos, de los departamentos de recursos humanos existen, digamos, a la hora de plantear pues, la relación entre el trabajo presencial y el trabajo remoto y el trabajo a distancia. Esa es la primera lectura y esa es la inmediata. Para mí, esta está bien y es muy importante y precisamente porque es inmediata está muy relacionado con el impactar de manera importante en el negocio del cliente. Pero después está lo que es la recurrencia. Es decir, hablaba en la presentación, yo he hablado de sostenibilidad. Es decir, nosotros tenemos que generar resultados y tenemos que impactar positivamente en el resultado del cliente, pero no lo tenemos que hacer de manera puntual, tenemos que ser capaces de hacerlo de manera recurrente, tenemos que ser sostenibles. Y aquí es donde entran los mecanismos, digamos, que nos permitan monitorizar, digamos, cuáles están siendo los usos de esos espacios, ya no solo en un momento determinado, sino a lo largo del tiempo en función también de un entorno cambiante en el que un día tienes una pandemia, otro día tienes una guerra, Dios no quiera que nos toque a nosotros, pero que puede pasar. Fijaros lo que está pasando. Ucrania es un país pues tan desarrollado como lo podía ser España hace 3 años, ¿no? Entonces, al final, en definitiva, de lo que estamos hablando es de un entorno cambiante en el que las empresas tienen que ser además capaces de tomar decisiones muchas veces sobre la marcha. Los sistemas tienen que ser suficientemente flexibles y nosotros, los que vivimos en el mundo del edificio, de las instalaciones, sabemos que la realidad es muchísimo más exigente, muchísimo más cambiante y exige una flexibilidad que nosotros muchas veces no le podemos dar. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba arquitectura en los años 90, me acuerdo que uno de los trending topics, digamos, desde el punto de vista del diseño de nuevos espacios, tenía que ver precisamente con esta problemática. En algunos casos se ha conseguido, pero no siempre es así. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, estas tecnologías lo que te tienen que permitir es
fundamentalmente es tener datos casi te diría que en tiempo real para que se puedan tomar decisiones de manera lo más inmediata posible, precisamente para poder actuar lo más pronto posible sobre un entorno cambiante. Y esa es una parte que muchas veces no se considera, no se tiene en cuenta, también porque no es fácil, pero también es otra realidad. Y luego yo te quería preguntar ya a nivel curioso, a nivel técnico. Dentro de los fabricantes de IoT, que bueno, una de las dificultades es cómo establecer esa comunicación entre dispositivos inalámbricos que no requieran una alimentación cableada o que no consuman demasiada energía. Entonces, vosotros habéis optado por utilizar LoRa. ¿Por qué en comparación a otros sistemas inalámbricos de comunicación, por qué habéis utilizado este sistema? Es una buena pregunta. Esta parece que no la hayamos preparado antes, Jordi, pues esta es muy buena pregunta. Nosotros, desde un punto de vista tecnológico, nosotros somos agnósticos. Nosotros trabajamos, yo te diría que de las más importantes con todas las tecnologías de comunicación disponibles, digamos, en el entorno del IoT. No os he querido aburrir en la presentación de Monolithic, pero nosotros tenemos una parte, digamos, de una línea de negocio vinculada a módulos de comunicación, donde trabajamos con LoRa, pero también trabajamos con Wi-Fi, trabajamos con Narrowband IoT, trabajamos evidentemente con tecnología celular, 3G, 4G. Ya estamos trabajando también con módulos 5G, tenemos routers 5G. Nosotros desde un punto de vista tecnológico somos agnósticos. Entonces, lo que nosotros a la hora de desarrollar soluciones, pues elegimos la solución que nosotros entendemos que mejor se adapta a un entorno concreto. La tecnología LoRa tiene una gran ventaja sobre otras, o tiene varias ventajas. La primera, tú lo has dicho muy bien, es decir, te facilita el despliegue de redes inalámbricas en las que sabes que precisamente por el bajo consumo de los dispositivos vas a poder de alguna manera obviar todo lo que tiene que ver con la parte cableada, con la parte, digamos, con la parte, digamos, vinculada a ese tipo de infraestructuras, digamos, que tanto pueden llegar a consumir desde un punto de vista económico, ¿no? Eso es importante, pero es que además la tecnología LoRa es una tecnología muy robusta, muy segura, que ya ha estado testeada durante muchísimos años, que es una tecnología además que está muy consolidada en el sector, y esto tiene una gran ventaja sobre otro tipo de tecnologías que también pueden funcionar muy bien, como podría ser Narrowband. La principal ventaja, digamos, de LoRa es que al ser un tipo de comunicación tan extendida, nosotros disponemos a día de hoy de un ecosistema de fabricantes y de colaboradores muy extenso, cosa que nos permite, pues eso, dar respuesta a muchísimos tipos de aplicaciones diferentes. Cosa que, por ejemplo, a mí no me pasa con Narrowband. Es decir, si yo desarrollo una solución con Narrowband y me viene un cliente y me exige determinado tipo de solución, si me necesita captar un determinado tipo de dato muy particular, pues sé que puedo tener muchísimos problemas, digamos, para dar respuesta a según qué tipo de requerimientos. En el caso de LoRa, no. En el caso de LoRa tenemos un ecosistema tan amplio que cuando me encuentro con problemas para dar respuesta a un cliente porque no encuentro en LoRa lo que estamos buscando, es que porque posiblemente no lo voy a poder encontrar en otro tipo de tecnología. O sea que, y es directamente porque el sensor no existe, ¿no? Entonces, ya digo, es decir, nosotros los motivos que nos han llevado es eso: seguridad, solidez, robustez, fiabilidad de la tecnología, bajo consumo, facilidad de despliegue y después un ecosistema muy amplio que nos da soporte a la hora de dar respuesta al cliente. Muy bien, pues parece muy buena lección a priori. Bueno, parece que no hay muchas preguntas por parte de los asistentes. Dejamos, nada, unos segundos por Creo que Daniel Fabián en preguntas y respuestas. Perdón, entonces perdón, sí. Perdón, Daniel Fabián pregunta: ¿echo en falta que los dispositivos de control supervisen y notifiquen su estado de conexión al bus, al igual que con el punto de control? Bueno, nosotros tenemos, como decía, dentro de lo que es el despliegue de la solución, nosotros ofrecemos, no me he querido alargar demasiado ni entrar en ni profundizar demasiado en lo que es nuestra solución en sí. Nosotros, dentro de lo que es el gateway en sí, nosotros el gateway, como he explicado anteriormente, el gateway lo que nos facilita es el despliegue de la red de sensores y de actuadores, nos permite concentrar la señal y enviarla a la nube. Bien, pues nosotros, digamos, aparte de eso, el gateway incorpora nuestra plataforma de gestión y desde esa plataforma de gestión tienes acceso
a la situación de cada uno de los dispositivos desplegados. De manera que eso que de alguna manera estaba comentando Daniel, lo hacemos a través de nuestra plataforma de gestión. De todas maneras, Daniel, si quieres, si estás interesado en el tema y quieres que profundicemos en ello, ponte en contacto conmigo a través directamente de los datos que aparecen en pantalla o a través, digamos, de Smartec y lo comentamos, y si estás pensando en algo en concreto o algo específico, pues lo vemos. Pero en principio ya digo, es decir, nosotros eso lo hacemos a través de la plataforma de gestión que está integrada, embebida, digamos, dentro de lo que es la solución. Creo que Jonathan también hace una pregunta por ahí. Ahora, Jonathan pregunta, ¿cómo es el entorno de programación del Gateway LoRa? ¿Hace falta conocimientos muy profundos? Si fuera el caso, estos productos se limitan a integraciones de muy alto nivel, conocimientos de BACnet, etcétera, y esto no es fácil de conseguir, además de caro. ¿Me equivoco? No se equivoca. Aquí Jonathan no se equivoca. Precisamente por eso lo hacemos nosotros. Es decir, el tema es que nuestra solución es completamente plug and play. El despliegue de la red es completamente plug and play. Desde ese punto de vista, hablo del gateway. Ahora, vosotros, digamos, a la hora de trabajar con este tipo de soluciones, tampoco no sé exactamente, Jonathan, a qué se dedica, si es integrador o estamos hablando de otro tipo de usuario, pero vosotros no tenéis que ir aguas abajo. Es decir, nosotros facilitamos, digamos, el acceso al dato allí donde el cliente nos dice que quiere obtener ese dato. Todo eso lo podemos facilitar. Trabajo con integradores KNX. Bien, pues dice Jonathan, pues el tema es que aguas abajo no tenéis que entrar, entonces efectivamente tendríamos que trabajar la integración, digamos, de nuestro gateway con vuestros sistemas a través, en este caso, de KNX. Y eso, evidentemente, pues es un tema que haríamos de manera conjunta y tendríamos que valorar el proyecto, pero no tiene por qué ser un problema porque la solución, ya digo, está pensada precisamente para que se integre, ya sea vía MQTT, vía BACnet o vía KNX. A día de hoy sí que es verdad que a través de pasarela, pero es lo que tendríamos que valorar. Vosotros no tenéis que entrar en la complejidad, digamos, de la solución aguas abajo. Eso es cosa nuestra. No sé si he respondido, Jonathan, a la pregunta. En definitiva, no hacen falta conocimientos profundos ni vosotros tenéis que entrar en lo que es la realidad del gateway. Es un sistema, desde el punto de vista del integrador con KNX, es un sistema más a integrar y entonces fundamentalmente lo que vas a tener son mecanismos de entrada y salida. Es decir, tú, digamos, de este sistema IoT vas a recibir datos y vas a poder mandar órdenes. De manera que tú vas a recibir datos de los sensores y vas a poder lanzar órdenes a los actuadores. Pero lo que pasa dentro del gateway, tú vas a poder utilizar la plataforma de gestión, pero no vas a tener que programar ahí dentro. Pues parece que a Jonathan le ha quedado claro. Pero es una pregunta muy bien atinada, desde luego. Ahora sí que ya no veo más preguntas. No, si alguien más quiere aprovechar, si no, pues deciros que este webinar con todos estos comentarios finales se está grabando y vais a recibir un mail. Jonathan tiene una pregunta más, tranquilo, hazla. Toda esta grabación la va a estar disponible para vosotros, así como la presentación, entonces vais a recibir un mail nuestro con el link para poder acceder. Vale, pregunta Jonathan, supongo que cómo os afecta, cómo son vuestros plazos de entrega de equipos por culpa de esta carencia o de dificultad de suministro de los chips a nivel mundial. Depende del producto. Nos está afectando, por lo que aquí estamos comentando, nos está afectando relativamente. Es decir, a día de hoy no tenemos problemas de suministros importantes. Evidentemente los plazos de entrega son ligeramente superiores a los que teníamos normalmente. Pero con los fabricantes que estamos trabajando la parte de sensores, de actuadores y la parte de gateways, no tenemos problemas importantes más allá de plazos pues ligeramente superiores a los que teníamos normalmente. Tenemos que ver fabricante a fabricante y dispositivo a dispositivo que estamos hablando, pero ya digo, no es crítico. Sí que os puedo avanzar que en otro tipo de componentes estamos teniendo muchísimos problemas. Toda la parte de módulos de comunicación, que ya digo que aquí nos afectan, es decir, a los integradores aquí nos afectan, pero la parte de módulos de comunicación, cuando trabajamos con fabricantes estamos teniendo muchos problemas, muchísimos. Y nosotros también tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con TFTs y sistemas HMI, y ahí también estamos sufriendo mucho. Pero bueno,
lo estamos gestionando de la mejor manera posible. Sí, es un problema a nivel mundial que afecta a todas las empresas y que os ha hecho también, pues, justamente avanzar en ese punto ¿no? Muchas empresas han cambiado el desarrollo de nuevos productos a un I+D de los existentes para adaptarlos un poco a esta realidad cambiante. Exacto. Aquí nuestra recomendación, y es lo que trabajamos con nuestros clientes, es intentar avanzar planificaciones. Nosotros tenemos clientes, los clientes más importantes de la casa, ya estamos trabajando planificaciones para 2024. Porque de otra manera, cuidado porque la cosa está complicada. Pero bueno, ya digo, desde el punto de vista de dispositivos, yo os diría que tenemos plazos de entrega un poquito ligeramente superiores a lo normal, pero que son manejables. Desde el punto de vista del componente, que también trabajamos, la cosa la tenemos muy complicada. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Agradecer a todos vuestra asistencia y participación en este webinar y agradecer a Fran otra vez más pues, la presentación perfecta que has realizado y el entusiasmo que se ve que tiene tu empresa para posicionarse y consolidarse en el mercado y que esperemos que os vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.